Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí estamos en pleno mes de agosto. Yo estoy de vacaciones, pero esto que hago de la Payancueva, de charlar con vosotros y demás, me parece muy divertido, así que lo considero parte de las vacaciones, aunque, querido jefe, quiero cobrarlo igual, pero eso es otro asunto. Que me lo paso muy bien haciendo la Payancueva, que veo que habéis respondido, que en principio parece que os gusta, os interesa y le echéis un vistazo. Mientras que las cosas sigan así, pues seguiremos haciéndolo, incluso sin interrumpir las vacaciones. Fijaos el afecto que os tenemos, no solo yo, sino toda la gente de la revista, que hace posible que este vídeo pues esté colgado en la web, porque todo hay que decirlo, este vídeo no lo voy a colgar yo en la web, sino que detrás mía viene gente que tiene que montarlo, prepararlo y enjaretarlo para la web. Bien, pues es una semana donde hemos perdido a dos iconos del cine, para mí fundamentales, porque como creo que dije en un Twitter, son el tipo de gente que hacen que esto de hacer películas no sea solo una cuestión de ver cuánto dinero se llevan en la taquilla, ni de cuántas partes del serial vamos a ver, ni de cuántas veces podemos explotar la misma historia. No se trata de envolver en el paquete de la franquicia una serie de tramas y demás, sino que se trata de otra cosa distinta, que no todos giren en torno al dinero, en torno a la explotación, en torno a lo industrial. La primera que hemos perdido ha muerto Jean Moreau. Jean Moreau tiene una película, tiene muchas películas interesantes. Era uno de los grandes iconos, como digo, del cine, pero también de la Nouvelle Vague. Y Jean Moreau tiene una escena en Ascensor para el Cadalso, con música de Miles Davis, que es una escena mítica. Cuando el director Louis Malle se empeñó en rodar esta película, que es una película, como digo, clave, Ascensor para el Cadalso, con Jean Moreau, decidió que no iba a maquillarla demasiado, decidió que iba a trabajar con ella con una luz de calle natural y demás, haciendo un preludio a esos paseos que íbamos a ver en la Nouvelle Vague y sacando el máximo de la interpretación de la actriz. Cuando esto llegó al laboratorio, directamente dijeron los del laboratorio que esto era una chapuza, que esto no se podía hacer así, que no estaban dispuestos a trabajar con ello, etc. Al final se montó y es uno de los momentos mágicos de la historia del cine. Jean Moreau. Bueno, mujer esencial en el cine europeo, mujer adelantada a su época en muchos aspectos, estrella indiscutible del cine francés y otras muchas cosas que contaremos, aparte de tremendamente guapa. Yo creo que bella. Cuando esta mujer miraba a cámara algunas veces se paraba el tiempo directamente. Entonces, bueno, pues aquí la tenemos. Lo que era un poco también esa idea de sacar la cámara a la calle, de moverse con los personajes por la calle, que tanto hizo en la Nouvelle Vague francesa. Con personajes siempre de mujeres bastante potentes, y hay que decir que, digamos, la mujer empieza a brillar como personaje completo en la Nouvelle Vague francesa, y una de las que empezó a hacerla brillar como personaje femenino era Jean Moreau. Esa es una de los homenajes que tenemos esta semana. Ya digo, ha fallecido, y también ha fallecido Sam Shepard. Sam Shepard, yo le recuerdo sobre todo en su papel como militar en Black Hawk Derribado. Es uno de los ejemplos donde mejor se ha mostrado la consecuencia de la guerra, con una interpretación minimalista, con muy poco diálogo, un diálogo muy técnico, muy de película de guerra, de película bélica. Y él hacía el papel del oficial que manda a los Rangers con el helicóptero y demás en Black Hawk Derribado.
Y ya digo, con un mínimo, su padre era militar. Su padre, él conocía, digamos, el mundo militar en lo bueno y en lo malo desde la infancia. Creo que se llevaba demasiado bien con su padre tenía su inclinación hacia el alcoholismo y demás y era bastante conflictivo. Pero él había conocido el estamento militar y en esa película, en Bajo Derribado, yo creo que plasma perfectamente con la mirada, con la voz, lo que es mandar a gente a morir y las consecuencias que tienen las guerras. Es una película que yo no sé quién habrá podido pensar que es una película belicista, que es una película que defiende a Bajo Derribado la guerra, porque es justo lo contrario. Es una película que te pone las consecuencias de la guerra desde el principio, sobre población civil. Y a partir de ahí, pues ya digo, el personaje de Sam Shepard es uno de los fundamentales. También le recuerdo mucho en Elegidos para la Gloria, el personaje de este piloto que tiene que luchar para romper la barrera del sonido y demás. Pero tengo que reconocer que tengo un afecto muy especial por la película Black Zone de Mateo Gil, porque es un western dirigido por un director español, en unos paisajes además absolutamente novedosos para el género, con una clave crepuscular, con una especie de reinvención del mito de Butch Cassidy y Sundance Kid, aquellos dos personajes que vimos en Dos hombres y un destino, interpretados por Paul Newman y Robert Redford. Y bueno, estaba también por ahí Eduardo Noriega, y además hay una escena que a mí me gusta mucho, que es Sam Shepard. Ahí tenemos a Noriega. Uy, ya me están llamando, voy a tener que ir cortando. Bueno, una película que recomiendo. Si no la habéis visto, intentad verla. Dirigida por Mateo Gil, Black Zone. Un western muy interesante, muy exótico dentro del género, muy peculiar, con su propia identidad, con su propia personalidad. Y un western que creo que merece la pena de verdad ver. Además está Sam Shepard, ahí está tremendo. Y Eduardo Noriega hace un papel muy curioso que merece la pena seguir. Eduardo Noriega es un actor que bueno, podría estar en cualquier película de cualquier sitio y funcionaría con la tranquilidad que le hemos visto ante la cámara en un género que no es propio del cine español, a pesar de todo el spaghetti western y demás. Ya sabemos que eso era una dinámica fundamentalmente italiana, aunque había directores españoles muy buenos dentro del spaghetti western. Y hay alguna que otra película muy interesante que ya veremos en su momento, las tengo por aquí, en alguna otra Payancueva. Pero lo cierto es que no es un género en el que Noriega, a lo mejor se podría pensar, hombre, Noriega en un western, tal. Pues Noriega en un western impecable. Porque Noriega es un todoterreno y hace lo que haga falta. Y es uno de los actores españoles que hay que reivindicar. No necesita reivindicarse, ni necesita que yo lo reivindique aquí ahora. Pero sí que hay que recordar y que, caramba, uno echa de menos que no esté más en el cine español. Que no esté más, no tenga más presencia y demás. Pero aparte de Noriega y aparte de Sam Shepard, hay un tercer personaje en esta película que es el paisaje. ¿Cómo maneja Mateo Gil el paisaje? ¿Con qué esfuerzo en algunos momentos de la película? ¿Con qué esfuerzo de producción? En fin, en su momento para la revista Acción en Papel hicimos una entrevista y nos contó todo lo que habían sido las peripecias de este rodaje. Pero en estos planos que hemos visto aquí ya se ve como el trabajo que hay de darle un protagonismo al paisaje, que es un trabajo como de los grandes, de los John Ford, los Anthony Mann, etcétera, es decir, los grandes del género. ¿Cómo maneja Mateo Gil el paisaje? Mateo Gil era un director que había hecho intrigas y tal, pero de repente sale a la naturaleza, sale a un género como es el western, y el tío clava una película de western perfecta que a mí me gustó bastante y que creo que es uno de los buenos ejemplos del género de los últimos años.
Bueno, pues estos eran Sam Shepard y Jean Moreau, que son las dos pérdidas que hemos tenido esta misma semana, dos grandes. Es curioso, por ejemplo, pensar cómo habría sido un guión escrito y dirigido por Sam Shepard y protagonizado por Sam Shepard y Jean Moreau. Hubiera sido una cosa espectacular seguramente. Pero bueno, eso ya no va a poder ser, eso ya no va a ocurrir. Y yo recomiendo que reviséis filmografía. Le vamos a dedicar espacio a estos actores en la revista en papel y hablará otro mucho más de ellos. Así que os recomiendo que estéis atentos a lo que es la edición en papel de kiosco de la revista Acción, porque no todos son estos vídeos. Aquí estos vídeos damos miguitas de toda la información que podemos dar en un artículo en uno de los textos de la revista. Bien, y hablando de miguitas, pues quería dar paso a un personaje que, sin yo proponérmelo, que lo saqué el primer día por casualidad casi, pues se ha convertido en una especie de figura de esto de la Payancueva, de estas intervenciones en las Payancueva, que es el alienígena Florito. El alienígena Florito, como siempre bien armado, con una pistola de plástico, lo cual es significativo y se ofrece a dobles sentidos. Ojalá todas las pistolas fueran de plástico, nos evitaríamos muchos problemas. Pero bueno, con su pistola de rayos, el alienígena Florito viene a presentarnos la fricada de la semana. Como os habéis empeñado en que este pájaro salga aquí en la Payancueva de vez en cuando, pues he decidido que lo voy a incorporar en casi todas las incursiones en la Payancueva que hagamos, y lo voy a utilizar para hablar de un tema que a mí me apasiona, que son las películas malas. Las películas que les llamo yo de mazmorra, porque son películas que habría que verlas atados en una mazmorra con cadenas, una mazmorra de estas húmedas, mugrientas, atrapados en la mazmorra y que te lo pusieran delante como le ponían en el vídeo aquel al personaje, al protagonista de La Naranja Mecánica. Pues algo parecido así habría que ver alguna de estas películas. Y vamos a ver cine de calidad, pero de calidad para abajo. O sea, digamos que se nos acaba la serie Z porque nos hace falta más letras, ya para calificar algunas de las barbaridades que el alienígena Florito nos va a presentar en esta microsección dentro de la Payancueva. Y he elegido una que me parece particularmente disparatada para arrancar con todo esto, y Florito me ha autorizado, ha señalado así con la pistola y ha dicho, esa es la que quiero para esta semana. Así que vamos a ver la que ha elegido este pájaro, y vamos a ver, siempre con Florito como invitado principal, vamos a ver pues lo que es uno de los momentos más esperpénticos del cine de fantasía, ciencia ficción, llámenlo como ustedes prefieran. Al loro con la música. ¿Qué preguntan? Que podrían haber dicho, what the fuck? ¿Qué narices es esto, Florito? ¿En qué lío nos has metido? What is the terrifying mutant that strikes from behind the shroud of night? Oh, Dios mío, ¿qué mutante nos depara? Esta terrible película, terrible en todos los sentidos. Night of the Lepus. Es para ponerse un sombrero tejano y salir a bailar una sardana ahí. Madre mía de mi vida. Pero fíjense, al loro. Protagonistas: Rory Calhoun, un clásico de los westerns. La protagonista de Psicosis. ¿A qué se enfrenta la protagonista de Psicosis en esta película? Criaturas diabólicas. ¿Qué especie de monstruo, de mutante, puede arrancarle nuevos gritos a la protagonista de Psicosis? ¿Qué puede ser peor que Norman Bates? Pues miren, aquí tienen lo que puede ser aún peor que Norman Bates. Florito, tú lo has querido. Culpen a este bicho, no a mí. Que por cierto, en fin, la película es que no tiene desperdicio, Ahí lo tienen ustedes. Vamos a ver. Este es el horrible mutante
¡Ay, que te has caído, chaval! Ahí lo tienen. Liebres mutantes asesinas. Gigantes, además, para más señas. Vaya guiso de conejo que sale de ahí, colegas. Ahí tienes conejo ya para, vamos. Miren, miren, ahí, los conejos. Cuidado con los conejos, se podía titular la película. Las cosas que se te ocurren, Florito, tío. Esto es por venir de otro planeta. Me pregunto si las carcajadas del público con los conejos gigantes estos permitían sentir algún tipo de escalofrío en el cine. La idea no es mala, porque te trincas un puñado de conejos, los sueltas por ahí en una maqueta y oye, sin gastarte mucho dinero en efecto especial, pues tienes una película de mutantes terroríficos. Además, Rory Calhoun sigue mirando como cuando estaban las pelis del oeste, con lo cual, estupendo todo, ¿no? Bien, bien, brillante película. Brillante recomendación de Florito. Florito, te has lucido, tío. Yo no sé si vas a seguir teniendo sección la semana que viene. ¡Wow! Cómo saltan los conejos, amigos. En fin, no vamos a pensar qué han hecho con los conejos, porque desde el punto de vista de protección de animales, no quiero pensar que estos animales que hicieron la película se dedicaron a andar disparando a conejos así indiscriminadamente, pero honestamente, Florito me está diciendo telepáticamente que él también se teme lo peor. Que algún conejo se llevó un disparo y alguna burrada de estas se pudo perpetrar para hacer esto que no es precisamente la séptima maravilla del cine, porque ¿qué quieren que les diga? En fin, la película, digamos que tiene sus debilidades de guión. Pero vamos, más allá de la idea de los conejos gigantes, no me digan que no he disparatado, el tipo de película mazmorrera que te puedes ver viendo esto. Y eso sí, no tengo muy buenas vibraciones de lo que pudieran hacerle a los conejos para rodar esta película, porque lógicamente con vistas a ahorrarse efectos visuales, no sé yo si en esta película aparece esa típica frase de para rodar esta película no se ha hecho daño a ningún animal, etcétera, 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 ¿eh? Porque he visto por ahí algunas cosillas en algunos de los planos que hemos visto que son un poquito borriquillas, bastante burras, por cierto. Con lo cual, pues ahí está la cosa. Ya aviso, es decir, no me ofrece muy buena vibración la salud de estos animalillos. Pero en cualquier caso ahí tenemos Night of the Lepus, los conejos gigantes diabólicos mutantes, que de verdad, como película de mazmorra, ya tiene tela marinera. Ya dije que se nos acababa el abecedario y nos iban a faltar más letras para ir más allá de la Z. Bueno, vamos a ir con... como cada semana yo quiero recomendar unos libros. Y el primer libro que quería recomendar, yo quiero centrarlo esta semana en viajes en el tiempo, por un motivo que contaré después, que tiene que ver con la actualidad, con cierta actualidad. Y hay una que es básica. Esta es una edición para chavales, más bien juvenil, pero que fíjense, está muy bien editada, de lo que es la obra esencial de viajes en el tiempo, La máquina del tiempo de Herbert George Wells. El amigo Herbert... Uy, se ha caído el marcapágina. El amigo Herbert George Wells, creador de La máquina del tiempo y además autor de una novela que después se adaptó también al cine, que también tenía bichos gigantes, El alimento de los dioses. Ahí eran ratas gigantes, pollos gigantes, en fin, que si le han cogido el gustillo a las bichas estas gigantes, a los conejos estos gigantes, a las liebres gigantes, pues ya saben, pueden ver El alimento de los dioses, que está basado en una novela de H.G. Wells. Pero aquí hablamos de viajes en el tiempo, y en su novela de viajes en el tiempo, la clave de todo lo que es la narrativa ha sido siempre La máquina del tiempo como referente, y esto es una edición, ya digo, bastante curiosa de Anaya, que está editada para chavales. Este es el tipo de cosas que quizá habría que recomendarle a los chavales en las escuelas, para que se fueran animando a leer. Pero bueno, si después le queremos meter el Quijote, que me parece perfecto, pero en las escuelas el Quijote enterito, tochaco para chavales, me parece que habría que darles algo que fuera un poco más de iniciación, ¿no? La gente, los chavales se engancharon con Harry Potter. Probemos por ese camino, ¿no? Y después ya llegarán al Quijote, si van a llegar al Quijote, sin duda. Si de verdad les gusta leer, van a llevar al Quijote.
Aquí lo interesante de esta edición es que tiene unos apéndices muy curiosos, hablando un poco de, pues eso, consideraciones generales sobre la obra, y es bastante completa. La edición de Anaya trae bastante información, incluso con una bibliografía de todo lo que son las obras de Herbert George Wells, que merece la pena para todo buen aficionado a la ciencia ficción. Entonces ya digo, buena edición, y además tiene algo que a mí me gustó mucho, que son unas consideraciones generales de arranque antes de la novela, novelas cortitas, donde te habla del género de ciencia ficción, te da claves de los orígenes de la ciencia ficción, de cómo se desarrolla la literatura y cómo se diferencia de otras claves literarias que había en aquel momento, en fin. Muy recomendable, los que ya son aficionados al género lo habrán leído, los que no y les gusten los viajes en el tiempo, les guste por ejemplo la serie El Ministerio del Tiempo, primera novela que deberían leerse. Después hay una novela que a mí me gusta mucho también de viajes en el tiempo, que es rara, aquí la editó Edaf. Bueno, El hombre que despertó en el futuro, de Lawrence Manning. Es una novela donde un individuo, que es muy tras la pista de la máquina del tiempo, un individuo consigue montar un sistema para hibernarse. Entonces el viaje en el tiempo en realidad no está el viaje en el tiempo de ir, volver, etcétera, sino que es simplemente un tipo que se hiberna y va se queda durmiente, digamos, congelado, como una pescadilla en la nevera, y va pasando de una era a otra, conociendo distintas eras y demás. Y así pues el hombre se traslada a uno y otro momento. Bastante curioso como novela futurista, aparte de ciencia ficción futurista y tal, y contando, pues eso, qué tipo de sociedades se encuentra este individuo que va hacia adelante en el tiempo y va conociendo el futuro. El hombre que despertó en el futuro. Es un viaje en el tiempo, como digo, sin ida y vuelta, solo de ida. Y después, para mí, una de las claves de lo que es la literatura de ciencia ficción en torno al viaje en el tiempo, El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Muy buena, muy buena, y sobre todo, ya digo, para la gente que le haya gustado El Ministerio del Tiempo, le pueden gustar estas novelas, pero sobre todo esta es muy interesante, tiene muchas claves curiosas. No esperen viajes a recorrido histórico. Lo que sí que hace Asimov es un trabajo de clave científico y filosófica sobre lo que es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Hasta qué punto es mutable o inmutable la realidad? ¿Hasta qué punto somos siempre los mismos o vamos cambiando o podemos estar sometidos a una especie de conspiración futurista de entidades que nos cambian nuestro mundo sin que nos demos cuenta? Cosas muy interesantes que plantea El fin de la eternidad y que, como siempre, siendo literatura de ciencia ficción, siendo Isaac Asimov, absolutamente recomendable. Este es el número 1 de la biblioteca de ciencia ficción que sacó Orbis, y mi consejo es que siempre que veáis un librico de estos azules, si os gusta la ciencia ficción, lo pilléis. Están por ahí, suelen estar a precios bastante asequibles. Yo los he visto 1 euro, 2 euros, 4 euros, máximo 5, pero de verdad que cada uno de ellos merece la pena, pues es una buena colección de la biblioteca de ciencia ficción de Orbis que merece la pena. Salió en kioscos, ya desapareció. Yo sigo pensando todos los días a ver si llega el mes de septiembre cuando sacan las colecciones nuevas de kiosco, a ver si la sacan, pero no cae. Pillad todos los que podáis, merecen la pena. Y concretamente El fin de la eternidad, que fue el número 1 de la colección, muy buena novela para pensar y mirar el tema de los viajes en el tiempo, de cómo influyen en la realidad, si se pueden cambiar cosas y para esto de los viajes en el tiempo venía a cuento por lo siguiente. Miren ustedes, dentro de las noticias que se han ido produciendo en los últimos tiempos, pues yo me he tropezado con nuevas informaciones sobre por qué Bryan Fuller dejó de ser digamos, el dirigente, el director, el coordinador de la serie American Gods. Dejó de ser, digamos, salió del proyecto de Star Trek Discovery, de la última película, de la última serie de televisión de Star Trek, de la nueva serie de televisión de Star Trek. Un proyecto que el entusiasta apoyó mucho tiempo y que impulsó, que empujó, que movió y que incluso llegó a obsesionarse con él. Y hasta qué punto pues este hombre acabó no coincidiendo, subieron bastante los presupuestos de los capítulos y demás, pero aparte de eso hubo una discrepancia de tipo creativo con los otros gestores con los productores de la serie de Star Trek, de la nueva serie de Star Trek, y el caso es que Bryan Fuller salió, digamos, del tablero de la serie. Y digo que esto es interesante, ¿por qué? Porque a mí me interesa mucho la idea que tenía Bryan Fuller y que encaja en cierto modo con esto que estaba yo contando de las novelas sobre viajes en el tiempo.
¿Encaja cómo? Pues porque la idea de Bryan Fuller era muy buena. La idea de Bryan Fuller no era centrarse en una época concreta del universo de Star Trek. No era centrarse en un momento concreto, en una etapa concreta, en una era concreta de los viajes de la nave Enterprise o de cualquiera de las versiones de la nave Enterprise. Sino que lo que él pretendía en principio era crear una serie que fuera algo así como American Horror Story, el equivalente de American Horror Story, pero para el universo de Star Trek. Y entonces lo que pretendía Bryan Fuller era abordar distintas épocas, ir y volver en el tiempo de los viajes de las distintas naves Enterprise, incluso quizás saltar a otras realidades y de esa manera hacer una especie de recorrido, ya digo, hacer distintas historias, distintos arcos de historias dentro del universo de Star Trek con distintos personajes y demás. Eso habría sido abrir totalmente, completamente el abanico de posibilidades que nos da el universo, el mundo de Star Trek, pero eso no ha podido ser. Bryan Fuller ya no está y me da la impresión de que ahora está todo centrado en una etapa concreta. En fin, va a ser otra serie de Star Trek, que son todas, a mí me apetece mucho verla, pero ya va a estar centrada, digamos, en una época concreta y no va a ser ese abrir todo el abanico tipo American Horror Story y decir, pues hoy vamos a abordar esto. En esta temporada, la temporada 1, abordaremos esto. La temporada 2, bueno, vamos a ir en el futuro, vamos a estar solo con los Klingon. En la temporada 3, pues resulta que vamos a hacer lo mismo, pero en una claveta. Y otra cosa curiosa que planteaba también este tipo de idea, era la posibilidad de incorporar pues un tono quizá más tenebroso para alguna de esas etapas de lo que iba a ser ese universo de Star Trek abierto en abanico completamente, que pretendía Bryan Fuller y que no va a ocurrir. Y digo que esto me llama la atención porque últimamente estoy observando que hay una cierta tendencia en el cine de superhéroes, en los proyectos que se están gestando sobre cine de superhéroes, a incorporar clave terrorífica dentro del cine de superhéroes. Me explico. Después de que haya ocurrido Deadpool con su calificación para mayores, y después de que Lobezno, la última película de Lobezno, Logan, haya incorporado el sentido adulto completamente a la serie, a la saga de los X-Men en las producciones de Fox, de los mutantes de Marvel en Fox, pues parece que se han lanzado ya, digamos, a la piscina y han dicho, no, un momento. Entonces empieza a moverse una especie de idea que está apareciendo constantemente en las informaciones que nos vamos encontrando de las pelis de superhéroes. Y por ejemplo, yo me he encontrado con, está claro que lo dijo el propio James Wan, él quiere hacer un tono tenebroso, un tono oscuro, un tono terrorífico, incorporar esa clave terrorífico en su versión de Aquaman con Jason Momoa. Buena idea, puede ser interesante. Otra aportación, nos gusta, bien. A mí por lo menos me llama la atención. Pero es que además me encuentro con que el responsable de la película de los Nuevos Mutantes también está diciendo que quiere darle un giro como tenebroso, de terror, de inquietante, siniestro, a su película de los jóvenes mutantes, de los nuevos mutantes y demás, que podría ser una película con laboratorios, con fugas de laboratorios, tal, experimentos con humanos y todo esto, que tenga ese tono tenebroso y oscuro y tal. Y ya van dos y ya digo, a ver, Aquaman, tono tenebroso, oscuro, terror, bla, con James Wan además está claro, y ahora nos metemos también, los nuevos mutantes también van por ese camino del terror. Bueno, pues parece que eso puede ser, digamos, interesante. Y a partir de ahí nos encontramos con que leo que están ya empezando a rodar prácticamente Veneno, y leo que la película de Veneno también va a tener un tono oscuro, siniestro, terrorífico, que el villano podría ser sería Matanza, que aquello podría... La verdad es que hay cómics de Veneno que son muy terroríficos, muy siniestros, no solo los que tiene con Spider-Man, cuando era un supervillano, sino los que tiene después ya, digamos, como clave de protagonista. En Marvel han hecho cosas tan curiosas como, por ejemplo, que hay un cómic protagonizado por Matanza, porque siempre hay un enemigo peor, y entonces coges al peor de los peores y lo metes a pegarse contra ese enemigo en una mina y demás. O sea que posibilidades hay muchas, y yo aplaudo y abrazo
con muchas ganas y con mucho afecto y cariño este tono siniestro. En el caso de Veneno incluso han citado que quieren hacer una cosa tipo terrorífico, tipo John Carpenter, o sea, inspirado por John Carpenter y David Cronenberg, que también digo yo, ¿cómo se come eso? John Carpenter, David Cronenberg, no sé, creo que el propio Florito ahí se volvería loco. Y las liebres estas que nos ha colado el pájaro este, gigantes también. Pero llama la atención esa inclinación hacia lo terrorífico como quizá un camino para buscar un público más adulto para este tipo de producciones. Quizá están intentando, digamos, se están dando cuenta de que hay unas limitaciones de cómo se puede conquistar a la gente contando historias de superhéroes. Y quieren abrir un poco también el abanico, como en su momento pretendiera Bryan Fuller con Star Trek, para ampliar el paisaje genérico de lo que es la típica película de superhéroes y de alguna manera incorporar claves de terror y todo esto. No estamos hablando de la parte bruja y demás de Escuadrón Suicida, ojo. Estamos hablando de tomárselo realmente de puesta en escena, de que domine la puesta en escena de terror, de que domine la emoción, la creación de emociones generadas o vinculadas de alguna manera al género de terror. En fin, vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? Pero apunte, Aquaman, inclinación hacia el terror, Nuevos Mutantes, inclinación hacia el terror, y ahora nos citan a dos maestros del género como Cronenberg y Carpenter como posible influencia de la película de Veneno. En fin, es para pensárselo, es decir, es una corriente que se está estableciendo, una línea que se está estableciendo dentro de las películas que vamos a ver próximamente de superhéroes y demás superhéroes y supervillanos, o cómo va esto. Pues puede ser una cosa interesante. Como interesante era, ya digo, esa versión que había pensado de abanico totalmente abierto para el universo de Star Trek Bryan Fuller, y que no podrá ser una más que nos quedamos sin verla. En fin, lo vamos a dejar aquí. Saludos del alienígena Florito. Si os gusta su sección, decidlo, porque la mantendremos. Si no os gusta esta sección de cine disparatado, de cine de mazmorra, decidlo también, porque nos la cargaremos, porque esto de la palla en cueva lo domináis vosotros, lo controláis vosotros. Si decís, mira, deja de hablar de libros, tío, háblame de discos, pues hablaremos de discos. Si decís, mira, prefiero más cómic, menos libro, también. Voy a leerme vuestros comentarios, teledirigidme también por ahí, esto es muy interactivo, y en la siguiente palla en cueva iremos afinando según lo que vosotros vayáis haciendo, teniendo en cuenta que siempre pues vamos a intentar hacerlo para el mayor número de gente posible, así que vuestras opiniones nos interesan, si le dais al like también nos interesa, y esta sección vive y respira por vosotros, con lo cual vosotros también haceros cargo y decir, oye, no me mola lo de la mazmorra, fuera. Entonces Florito, le quitamos la cabeza, lo mandamos de vacaciones y seguro que se me ocurre alguna otra gilipollez, porque por gilipolleces no va a ser. Bueno, me voy a comer, que ya es hora, me han estado llamando antes y ya debe estar la comida congelada. ¡Hala, hasta luego!